Pablo a los Corintios. Pablo, elegido por designio de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios reunida en Corinto. A vosotros que, consagrados por Cristo Jesús, habéis sido elegidos por Dios para ser su pueblo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo el Señor os concedan gracia y paz. Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, ya que os ha otorgado su gracia mediante Jesucristo y os ha enriquecido sobremanera con toda clase de dones, tanto en lo que se refiere al conocer como al hablar. Y de tal manera se ha consolidado en vosotros el mensaje de Cristo, que de ningún don carecéis mientras estáis a la espera de que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Él será quien os mantenga firmes hasta el fin, para que nadie tenga de qué acusaros el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios, que os ha elegido para vivir en unión con su Hijo Jesucristo, es un Dios que cumple su palabra. Pero tengo algo que pediros, hermanos, y lo hago en nombre de nuestro Señor Jesucristo: que haya concordia entre nosotros. Desterrad cuanto signifique división y recuperad la armonía, pensando y sintiendo lo mismo. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han informado de que hay divisiones entre vosotros. Me refiero a eso que anda diciendo cada uno de vosotros. Yo pertenezco a Pablo, yo a Apolo, yo a Pedro, yo a Cristo. Pero bien, ¿es que Cristo está dividido? ¿Ha sido crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en su nombre? Es como para dar gracias a Dios el no haber bautizado entre vosotros más que a Crispo y a Gayo. Así nadie puede presumir de haber quedado vinculado a mí por el bautismo. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Y es que Cristo no me envió a bautizar, sino a proclamar el mensaje evangélico, y a proclamarlo sin alardes de humana elocuencia, para que no quede anulada la eficacia de la cruz de Cristo. Palabra de Dios. El primer texto es este de 1 Corintios y solamente quería comentar los 3 primeros versículos, la presentación. ¿Quién es el autor? El autor simplemente dice que es Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se sabe llamado por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo. Y los destinatarios son la Iglesia de Dios que está en Corinto. Le llama santificados en Cristo Jesús, elegidos por Dios para ser su pueblo, y en una versión que yo tengo, la que solemos usar mucho los protestantes, la Reina Valera dice llamados a ser santos, ¿no? Los llamados a ser santos. Y añade a esto junto con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar del mundo. Y termina diciendo, Jesucristo es el Señor de todos ellos. Así que cuando Pablo
se dirige a la iglesia de Corinto, tiene en mente los cristianos que hay allí en Corintios, pero también los que hay en todo el mundo. Pablo considera la iglesia de Dios, la asamblea de creyentes, al conjunto de personas que han sido santificados, consagrados en Cristo Jesús, que han sido elegidos por Dios para ser su pueblo y que invocan el nombre del Señor Jesucristo, estén donde estén. Aunque la epístola se dirige a ese grupo, ¿verdad?, de personas que hay concretamente en la iglesia de Corinto. Pero está considerando que la iglesia está formada por estos y por todos aquellos que invocan el nombre del Señor, estén donde estén. A mí no sé por qué razón, si me dejaría muchas horas a lo mejor para explicar por qué razón, veo un paralelismo en esto con este otro pasaje de Mateo que viene, una cita que viene en el primer día de la semana, vamos, del octavario, que proponen en el primer día del octavario, que es Mateo 12, 46 a 50, que, como digo, se va a comentar más en profundidad aquí. Yo veo un paralelismo, no lo voy a leer porque se leerá después, pero es este pasaje que seguramente todos conocéis, viene además en los 4 evangelios sinópticos. Jesús está con un montón de gente y vienen su madre y sus hermanos. Quieren hablar con él y no pueden porque está todo rodeado de gente. Entonces alguien se acerca a Jesús, que están ahí tu madre y tus hermanos. Y él les pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Bueno, pues Jesús dice que su familia, es decir, su madre y sus hermanos, dice, son sus discípulos. Dice, estos son, por lo menos en una de las versiones, ¿verdad? Dice, estos son mi familia, ¿no? O bien todos, dice, los que hacen la voluntad del Padre. O, como dice en la versión de Lucas 8:21, todos los que escuchan, o sea, mi familia, mi madre y mis hermanos, son todos los que escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Ya veis que no habla de unos, los unos o los otros. Más tarde veremos o se comentará, o lo que hemos leído en 1 Corintios, que unos son de Pedro, otros de Apolos, otros de no sé qué, ¿no? Aquí ni siquiera Jesús se queda con la clave de mi madre y mis hermanos. Dice, mi familia, mi madre, mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En Juan 6:40 dice, la voluntad del Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Esto me lo sugería porque dice que ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de Dios. Si veis en la concordancia, hay muchos lugares donde dice la voluntad de Dios, pero a mí me gustó esto que dice aquí en Juan 6. La voluntad del Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo les resucitaré en el último día. Curiosamente, un poco después, esto es el capítulo 6 de Juan, en el capítulo 7 dice que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Todavía sus hermanos no creían en Él. Le habían visto, pero todavía sus hermanos no eran de los que querían hacer la voluntad de Dios. Muy bien, pues nada más. Yo termino con el versículo 3 de esto que se ha leído, pues deseando a todos los que en cualquier lugar, los que estamos aquí y los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, que Dios, que ese nuestro Padre y el Señor Jesucristo nos concedan gracia y paz. Que Dios nos bendiga.